Bien, hoy se anunciaba precisamente desde uno de los ministerios del Gobierno de España que la comunidad, en este caso autónoma, y evidentemente el país, España, va a seguir dentro de esa excepción ibérica hasta final de este año. Ya saben ustedes que esto supone, bueno, pues que el precio de la energía esté al menos regulado. No sé si a ustedes les pasa esto en la factura o no, porque más allá de lo que se haya regulado, estoy segura que muchos de ustedes, los que nos escuchan y nos ven, están pensando, sí, pues a ver si se nota algo en mi factura. Bueno, lo cierto es que los precios siguen al alza, comprar nos cuesta más. Ha habido, ciertas crisis en bancos estadounidenses y nos recuerda todo esto, junto con el Credit Suisse, a aquel momento que nos llevaba a Lehman Brothers y que declaraba bancarrota en 2008, lo que suponía luego una crisis también para toda Europa. ¿Estamos en ese punto? No. ¿Hay opciones de llegar? De todo esto vamos a hablar en este caso con nuestro experto en economía, Javier Martínez. Buenos días. Muy buenos días. Que yo no quiero ser tremendista, ni yo ni esta casa, sin duda. Pero sí que es cierto que, oye, oímos campanazos y a uno pues le entra un poco de congoja porque no tiene muy claro, ¿no?, si realmente estamos en esa situación. ¿Estamos ahí? Es normal que te entre Claro. tensión porque, como tú decías, hemos tenido bancos americanos, luego vino Credit Suisse, pero este viernes pasado hubo un movimiento muy importante con caídas de bolsa en algún momento de más del 14% en Deutsche Bank. Y Deutsche Bank ya estamos hablando de palabras muy mayores. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que es razonable que nuestros espectadores se pregunten eso. ¿Estamos otra vez en la crisis del 2008? Es que no se nos ha olvidado todavía, Uh-huh. A pesar de que hemos pasado muchas más cosas por el camino y que tenemos crisis más recientes. Pero la del 2008 fue muy contundente. Nos cogió a todos en un momento pletórico de ánimo, de alegría económica también, y nos hace pensar si esto va a poder ser otra vez parecido. Que yo creo que para empezar, pues no sé, por ubicarnos, ¿qué pasó en el año 2008, en la crisis del 2008? Bueno, la crisis del 2008 no aparece en el 2008, obviamente aparece unos cuantos años atrás. De hecho, es prácticamente tras la crisis de aquellas famosas empresas .com, es cuando empiezan a aparecer en el mercado empresas que nos hablan de Internet, de lo importante que es Internet y demás, y que a todos en aquel momento todavía nos sonaba un poco raro. En Estados Unidos, por ejemplo, ocurren los atentados del 2001 en las Torres Gemelas, pero tras eso tenemos en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, una alegría importante que se traduce a un incremento de precios de los activos inmobiliarios, de los inmuebles. Los pisos suben un montón. Uh-huh. En el año 2006, claro, eso también, sí. Claro, en el año 2006 en Estados Unidos empiezan a colapsar el precio de los activos inmobiliarios, y en el año 2007 y 2008 se traslada este colapso, esta crisis inmobiliaria a las finanzas. Y empezamos a tener una crisis mezcla, porque ya no solamente es que el precio de los inmuebles ha subido mucho, sino que empezamos a aprender una palabra que se llama subprime, que no habíamos oído nunca y que hoy casi es tan normal como cualquier cosa que digamos en español. Es decir, una crisis inmobiliaria se traslada a una gran crisis financiera en Estados Unidos, se traslada inmediatamente a Europa, y provoca, pues cuando afecta al mercado financiero, cuando afecta al sector financiero, al sector bancario, y por eso entiendo que nuestros oyentes se preocupen, pues se traslada inmediatamente a todos los sectores. ¿De qué manera directamente? Bueno, pues hay una gran crisis de liquidez, porque el que presta el dinero es el banco, y si el banco no tiene para prestar, pues no puede prestar. Uh-huh. Y esto lo que hace es trasladarlo como un líquido derramado al resto de la economía. Eso es lo que pasa en el 2008. ¿Eso es lo que pasó con la quiebra, insisto, de Lehman Brothers? Bueno, Lehman Brothers, sí, Lehman Brothers es... He empezado por ahí porque recuerdo que ese fue el inicio de todo, que aquí lo escuchábamos y era como que, bueno, es en Suiza o es en Estados Unidos, y después vino lo que vino. Por eso pregunto. Sí, pues mira, Lehman Brothers es el cuarto mayor banco de Estados Unidos en ese momento. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando del Silicon Valley Bank que hablábamos el otro día. Estamos hablando del cuarto banco más importante de Estados Unidos,
que el 15 de septiembre del 2008, como tú bien decías, recordabas, entra en bancarrota. Y entra en bancarrota porque no puede funcionar. Es un banco, como decíamos, que aparece en 1850, lo fundan los hermanos Lehman, o sea, no se trabajaron mucho el nombre, ahora que en temas de marketing parece que hay que currarse mucho, pues llamarse el banco Hermanos Lehman, pues no es muy currado. Pero fíjate, ya en el 2006 se ha cerrado una división del banco, porque habían prestado mucho dinero a hipotecas muy complicadas, hipotecas basura, lo que llamamos hipotecas subprime. Intenta salvaguardar un banco que, como digo, tenía más de 100 años, intenta salvaguardar el resto del banco, la salud del resto del banco, cerrando esta división, pero ya no puede. Y es, como te digo, el 15 de septiembre de 2008, cuando presenta una deuda inmobiliaria de 613.000 millones de dólares, que es lo que, como no puede ser de otra manera, se lo lleva por delante y hace que como tú dices, salte la alarma de cómo pueden estar los bancos para que un banco tan importante tenga una deuda tan espectacular. Claro. Siguiente paso, ¿no? Después de explicar también un poquito qué era o cómo actuó Lehman Brothers, ¿no? Hay entonces que preocuparse por los tipos de interés, por las hipotecas. Hay que mirar de otra manera, claro, porque ahora también nos lo cuentan muchos oyentes, ¿no? La necesidad o el querer entrar a una vivienda, pero como están las hipotecas, toca esperar. Sí, fíjate, hay cosas que sí que son parecidas a las que tenemos ahora. Bueno, aquello de Lehman Brothers se multiplica sobre todo en Estados Unidos cuando se lleva por delante las dos agencias estatales inmobiliarias, dar préstamos que tienen unos nombres muy graciosos, se llaman Freddie Mac y Fannie Mae, a pesar de que parezcan de cómic, eran dos agencias muy grandes que daban créditos. Hay que recordar de dónde venimos, por eso decía de dónde venimos. Venimos de donde veníamos, de una época de optimismo generalizado, con tipos de interés muy bajos y con mucha gente que aprovechando esos tipos, ese precio de dinero tan barato, pues demanda dinero para comprarse inmuebles. En aquel momento se tiene la sensación de que la garantía hipotecaria es tan solvente que no va a haber nunca ningún problema y que por lo tanto con garantía hipotecaria te van a dar todo el dinero que quieras para casi lo que quieras. Y esto es lo que denominamos hipotecas subprime. ¿Qué pasa? En aquel momento hay tal competencia a nivel financiero, sobre todo en Estados Unidos, que lo que se dan hipotecas son rozando tal el larguero, por eso llamamos hipotecas subprime, que se sabía que una subida de tipos iba a hacer que muchas de esas personas hipotecadas no pudieran hacer frente a sus deudas. Por otro lado, muchas empresas empezaban a tener problemas porque los bancos daban menos dinero, con lo tanto había menos liquidez y no podían hacer frente tampoco a las préstamos hipotecarios o a los préstamos en general que tenían. Además, ahí se complica una cosa más, y es que para prestar más dinero los bancos lo que hacen es una operación que se llama titulización, es decir, es vender esos préstamos a otras entidades financieras a cambio de que con ese dinero que les han dado pueden hacer un aval para prestar más dinero, es decir, es un apalancamiento. Y además esas hipotecas que se constituyen en una ciudad de Oklahoma en Estados Unidos se venden a un banco holandés en Europa. Por lo tanto, hay una poca gestión en el riesgo de las entidades financieras, y eso lo que hace es que aparezca una tormenta, como siempre se dice, una tormenta perfecta. La burbuja inmobiliaria que estalla, los bancos que debido a esa mala gestión que han hecho en cuanto a sus riesgos, pues están muchos o bastantes al borde de la quiebra. Las empresas tienen poca liquidez y eso hace que todavía tengan más dificultades para devolver el dinero, y muchos particulares que, como decimos, no pueden hacer frente a ese pago mensual de su hipoteca. Todo esto junto lo que hace es pues provocar una crisis generalizada, ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, y sobre todo ya no solamente en el sector financiero, sino que afecta
a todos los sectores. Fíjate que hace que hasta ahí hemos visto que tenemos muchas similitudes, ¿eh? Sí. Optimismo a lo mejor no tanto, pero sobre todo una situación de bajos tipos de interés que permiten pedir dinero y poder devolverlo con cierta comodidad, porque el coste de ese pedir dinero hemos visto que en algún momento ha sido negativo, por lo tanto es sencillo. Pero fíjate, salvo eso, yo creo que todo lo demás es diferente. ¿A qué me refiero con todo lo demás es diferente? Primero, esta crisis que estamos viendo ahora, que está afectando a los bancos, no viene de una mala gestión que se haya hecho, como recordábamos que se hizo en el 2008, sino viene porque tenemos una pandemia, eso hace que se tengan que tomar ciertas medidas drásticas. Nunca habíamos tenido una cosa parecida en la edad moderna, bajan los tipos de interés de manera importante. Posteriormente, cuando parece que estamos saliendo de eso, hay una guerra, lo que hace es que encarece, como tú bien decías al principio, alimentos, combustibles y, por supuesto, sube la inflación de manera desproporcionada. Y todo esto hace que se tengan que tomar medidas muy rápidas, tanto de bajar tipos como de subir tipos, y muy contundentes. Y esto lo que hace es que las medidas económicas, esto es como los medicamentos complicados, casi para enfermedades complicadas, casi todos tienen efectos secundarios y no solemos leernos el prospecto de efectos secundarios, pero los tienen. Pues en este caso, este tipo de medidas tan contundentes tienen efectos secundarios. Y es que cuando tú bajas los tipos, haces que pida todo el mundo dinero y todas las empresas, y cuando tú lo subes, hace que ese dinero que ya se ha pedido, pues sea muy difícil devolverlo, incluso en algunos momentos sea imposible. Pero hay también muchas diferencias. En el 2008 los reguladores, o a raíz de la crisis del 2008, los reguladores, el Banco de Europa, el de España, la Reserva Federal Norteamericana, aprendieron bastante y ahí se dieron cuenta que había ciertas medidas que había momentos para tomarlas y ciertas en las que no se podían tomar, y lo estamos viendo en cómo están reaccionando tanto el Banco Central Europeo como el inglés o incluso la Reserva Federal Americana, que a pesar de los pesares siguen subiendo los tipos de interés, a pesar de que hay una gran griterío en la calle de por favor, que es que tenemos más problemas, siguen subiendo los tipos de interés, es decir, siguen controlando la economía poco a poco, porque aprendieron que un movimiento tan drástico como el que se hizo en el 2008, pues trajo... Eso te iba a decir, o sea, que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que sí. Otra cosa es que... Yo creo. Otra cosa es que las situaciones siempre a toro pasado nos daremos cuenta que había cosas diferentes y que se podrían haber hecho mejor. Incluso hoy vemos que las cosas se podrían haber hecho mejor, pero sí que se aprendió sobre todo de los errores. Y quienes más aprendieron fueron los reguladores, y es que en aquel momento los bancos tenían unos controles pues bastante ligeros, y a raíz del 2008 los controles que se ponen a los ratios, a los indicadores, para que nos entiendan nuestros oyentes, a la cantidad de dinero que tienen que tener por si la gente les pide en ese momento, pues se multiplicó. De hecho, en el único sitio donde hemos visto que bancos han tenido problemas debido a estas faltas de regulación es en Estados Unidos, y es que la administración Trump a los bancos medianos les bajó los controles para que fueran más competitivos, porque tener estos controles para las entidades financieras suponen un coste muy importante. La administración Trump bajó los controles de los bancos medianos y hemos visto que no solamente ha sido el Silicon Valley, sino también varios bancos más han tenido algún problema. Aquí en Europa, por el contrario, no. Hemos sufrido, en el caso del Credit Suisse, pues una mala gestión, no tanto de controles de liquidez, etcétera, sino una mala gestión que ha derivado en unas pérdidas económicas, como decíamos la otra vez, los 2 últimos años de manera muy importante, y eso ha hecho que el banco lo tuviera que absorber o comprar otro banco. Y en cuanto a lo que pasó con el Deutsche Bank, que es el banco alemán muy importante, pues yo creo que fue una buena representación de lo que nos estamos viendo estos días, y es que los clientes de los bancos están más tranquilos que los inversores en los bancos, lo cual pues no deja de mostrar que hay mucha tensión, mucha tensión con la situación económica en general, que todavía tenemos en la memoria muy reciente lo que pasó con los bancos. Es que si nos vamos al 2008, solo en España teníamos 80 bancos y 260.000 personas trabajando en bancos.
hoy tenemos tan apenas una decena de bancos y prácticamente 120.000 personas trabajando en bancos. Es decir, ha sido un derrumbe de un sector y por lo tanto eso lo tenemos muy reciente y eso es lo que preocupa a la gente. Pues yo agradezco estas palabras, sobre todo porque, bueno, pues transmites la tranquilidad y dejas también claramente, bueno, cómo está el sector, también bancario, de qué debemos preocuparnos y de qué no. Nos preocupamos por nuestro bolsillo, Javier, no podemos decir otra cosa, y por el incremento de precios, pero en cualquier caso está claro, por eso que se mantenga ese equilibrio, ¿no? Claro, riesgo cero no existe en el mercado, en nada en la vida, no existe riesgo cero, pero sí que me gustaría que no se tomasen decisiones atropelladas porque la gente le entre miedo, o sea, al que le entre miedo, que tome medidas, que nos escuche, que se informe, que pregunte y luego si quiere tomar una decisión que la tome, pero que la tome meditada. Venga, pues nos quedamos con estas conclusiones. Javier Martínez, gracias por aclararnos económicamente algunas dudas. Gracias. Adiós. Terminamos este espacio, Economía para Todos, donde hemos dejado, bueno, pues la realidad del mercado financiero en estos momentos.